Me llamo Elena, tengo 72 años y hasta hace exactamente 10 minutos me sentía simplemente sola. Ahora sé que estaba equivocada. La soledad es un espacio vacío, un lienzo en blanco sobre el que todavía se puede pintar algo. Lo que siento ahora es distinto. Es una plenitud horrible, una habitación abarrotada de muebles que no son míos y que me impiden moverme. Todo ha ocurrido en el silencio de la tarde, ese silencio denso y dorado que se instala en mi casa después de comer. El sol dibujaba un rectángulo perfecto de luz sobre la alfombra, y las motas de polvo bailaban en él, ajenas a todo. Yo las miraba, con una taza de manzanilla enfriándose entre las manos, cuando el teléfono vibró sobre la mesita de madera. El sonido fue un latigazo, una descarga eléctrica que me recorrió la columna vertebral, un sobresalto desproporcionado para un aparato tan pequeño. El corazón se me aceleró, un tambor desbocado en la quietud de mi propio pecho. Dejé la taza en el platillo, con un ligero temblor que la hizo tintinear, y alargué de mano hacia el móvil, mi pequeña y única ventana a un mundo que cada día entiendo un poco menos. Al cogerlo, sentí su peso frío y liso en la palma de mi mano, una sensación extraña, como si sostuviera un objeto ajeno. En la pantalla iluminada, el nombre de mi hija, Laura. Un torrente de calor me subió por el brazo, un alivio instantáneo que borró el susto inicial. Es Laura, solo es mi Laura. Deslicé el dedo por el icono verde, un gesto que he practicado 1000 veces, pero que desde que ella me cambió la configuración de seguridad hace 2 días, me resulta torpe y vacilante. Acerqué el teléfono a mi oreja, esperando escuchar su voz, probablemente apurada, probablemente para decirme que no se pasaría a verme como había prometido. Me preparé para decirle que no importaba, que no se preocupara, como siempre. Apoyé la cabeza en el respaldo del sofá, ese de terciopelo gastado que Antonio y yo compramos en nuestro primer aniversario, y cerré los ojos un instante, dispuesta a recibir su llamada como una pequeña limosna de compañía en mitad de la vasta extensión de mi tarde, un pequeño sorbo de vida en mi desierto de horas vacías. Sí, dije, con la voz un poco pastosa por el desuso. Pero al otro lado no hubo respuesta, solo un murmullo, un eco de voces lejanas que no lograba descifrar. Pensé que era un error, que me había llamado sin querer desde el fondo de su bolso, mientras hacía la compra o caminaba por la calle. Suele pasarle. Me quedé un segundo en silencio, a punto de colgar, pero algo me detuvo, una curiosidad malsana, quizás, o simplemente la necesidad de escuchar algo, cualquier cosa que no fuera el zumbido de la nevera o el latido de mi propio corazón. Acerqué más el auricular, apretándolo contra mi oreja hasta que el plástico empezó a dolerme. El murmullo se hizo más nítido. Eran 2 voces, y una de ellas, sin ninguna duda, era la de Laura. No me hablaba a mí. Estaba en una conversación, y por la calidad metálica del sonido, supe que tenía puesto el altavoz. Un error, un descuido estúpido que estaba a punto de reventar mi mundo en 1000 pedazos. Entonces distinguí la otra voz. Era Marcos, mi yerno. Su tono sonaba apagado, distante, pero las palabras llegaron con una claridad que me heló la sangre en las venas. ¿Estás segura de que no se dará cuenta?, preguntó. La pregunta quedó flotando en el aire de mi salón, mezclándose con las motas de polvo iluminadas por el sol. ¿Darse cuenta? ¿De qué? Sentí un frío intenso que me subía desde los pies descalzos, trepando por mis piernas como una enregadera venenosa. El calor de la manzanilla que había sentido en el pecho se desvaneció de golpe, reemplazado por un bloque de hielo. Mi mente empezó a buscar explicaciones lógicas, racionales. Quizá hablaban de un regalo sorpresa, de una fiesta de cumpleaños que me estaban organizando. Me aferré a esa idea con una fuerza desesperada, como un náufrago a un trozo de madera, mientras la voz de mi hija se preparaba para dar la respuesta que me hundiría para siempre. La anticipación fue casi peor que el golpe, un instante de tensión pura en el que todo mi cuerpo se preparó para el impacto inminente. «¿Qué va? Le he dicho que es por seguridad», respondió Laura, y entonces soltó una risita. No fue una carcajada, ni siquiera una risa alegre. Fue un sonido corto, afilado, condescendiente. Un sonido que se me clavó directamente en el esternón. Era la risa de alguien que se siente más listo, que está compartiendo un secreto a costa de un tonto. Y la tonta en esa ecuación era yo. El aire se volvió espeso, pesado, casi imposible de respirar. Sentí que me faltaba, que mis pulmones se negaban a expandirse. Mis dedos, que sostenían el teléfono, se quedaron rígidos, blancos en los nudillos.
La seguridad, la excusa que me había dado el martes, mientras sus dedos ágiles bailaban por la pantalla de mi móvil, bloqueando mi acceso a mi propia vida. «Es por tu bien, mamá», me había dicho, con esa paciencia forzada que adoptaba últimamente, como si le hablara a una niña pequeña o a una mascota. Y yo la había creído. Por supuesto que la había creído. ¿Cómo no iba a creer a mi única hija? La conversación continuó, ajena al cataclismo que estaba provocando en mi salón. «Así por lo menos controlo lo que gasta en esas tonterías de jardinería por internet», añadió Laura, con el mismo tono de superioridad. «El otro día se compró 3 rosales. ¿3? ¿Para qué quiere tantos rosales?» Mis ojos se desviaron instintivamente hacia la ventana que daba al pequeño patio. Allí estaban, mis 3 rosales. Los había plantado el fin de semana, con la espalda dolorida pero el corazón lleno de una ilusión infantil. Imaginaba sus flores en primavera, el olor que se colaría en la casa por las mañanas. Una pequeña alegría, una de las pocas que me permitía. Y para ella era una tontería, un gasto inútil que debía ser controlado. Sentí como un calor de vergüenza me subía por el cuello hasta las mejillas. Me sentí juzgada, fiscalizada, reducida a una anciana caprichosa cuyas pequeñas pasiones no eran más que un incordio, una molestia en la perfecta y ocupada vida de mi hija, una vida para la que yo misma la había preparado. Fue como si de repente me viera desde fuera, sentada en mi sofá viejo, espiando una conversación que me desnudaba por completo, que me dejaba sin defensas. Me sentí increíblemente estúpida, pero sobre todo, profundamente humillada. La humillación es un veneno lento, uno que no te mata de golpe, sino que va corroyendo tu dignidad poco a poco, hasta que no queda nada. Me pregunté cuántas veces habrían tenido esta conversación, cuántas veces se habrían reído de mis tonterías, de mis olvidos, de mis pequeñas manías de mujer mayor. Cuántas de sus visitas, de sus sonrisas, de sus «¿Cómo estás, mamá?», habían sido una completa farsa, una actuación para mantener tranquila a la vieja y asegurarse de que no daba demasiados problemas. La confianza, ese pilar sobre el que había construido toda mi relación con ella, se desmoronó en un instante, convirtiéndose en un montón de escombros polvorientos. No quedaba nada, solo el dolor sordo de la traición más íntima y cruel que se puede imaginar. Quizá tú también has vivido algo parecido. Esa sensación de que las personas que más quieren te ven como una versión simplificada y molesta de ti misma, como un problema a gestionar en lugar de una persona a la que amar. Ese momento en el que descubres que el respeto se ha evaporado y solo queda una especie de condescendencia disfrazada de cariño. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en ese momento, en la soledad de mi salón, sentí que mi dolor era el de miles de personas que, como yo, se han vuelto invisibles para sus propios hijos. Personas cuya vida de sacrificios y amor incondicional ha quedado reducida a una serie de tareas en la agenda de alguien. Llamar a mamá, revisar las facturas de mamá, controlar los gastos de mamá. Dejamos de ser el origen para convertirnos en la carga, en el último punto de una larga lista de obligaciones diarias. Y esa es una de las muertes más lentas y dolorosas que existen. Pero la llamada no había terminado. Aún quedaba el golpe de gracia, la estocada final. La voz de Laura bajó de volumen, volviéndose más íntima, más conspiradora, como si estuviera a punto de compartir el secreto más sucio de todos. Y lo más importante, susurró, y yo contuve la respiración sin darme cuenta. Para que no llame al médico cada 2 por 3 por cualquier achaque. Es que me vuelve loca, Marcos. Me vuelve completamente loca. El mundo a mi alrededor se detuvo. El sol que entraba por la ventana pareció perder su calor. El tic-tac del reloj de pared, que normalmente era un sonido de fondo reconfortante, se convirtió en el martilleo de un verdugo. Cada achaque, mis mareos, el dolor de la artritis en mis manos, el miedo a una caída, todo lo que para mí era una preocupación real, un recordatorio diario de mi fragilidad, para ella no era más que una molestia, una llamada de atención que la volvía loca. El miedo que sentía no era válido, el dolor que sentía no era real, era una simple queja. Y entonces llegó la frase que se grabó a fuego en mi cerebro, la que sé que se repetirá en mis noches de insomnio durante el resto de mi vida. Ya no la soporto. A veces parece una niña. No la soporto. Parece una niña. Las palabras no fueron un grito, no fueron un insulto. Fueron pronunciadas con un cansancio infinito, con una resignación que las hacía 1000 veces más crueles. No era rabia, era hartazgo. El hartazgo de quien tiene que cuidar de algo que ya no quiere.
El teléfono se me resbaló de la mano, empapada en un sudor frío y pegajoso. No cayó al suelo. Mis dedos reaccionaron por puro instinto y lo sujetaron en el último segundo. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes, en el cuello, en las muñecas. Un zumbido agudo se instaló en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Me quedé inmóvil, mirando un punto fijo en la alfombra, viendo cómo las motas de polvo seguían su baile indiferente, como si nada hubiera pasado, como si el universo no se acabara de romper a mis pies. Mi pulgar se movió por sí solo, con una lentitud exasperante, hasta el botón rojo de la pantalla. Lo pulsé. El clic, en el silencio absoluto que siguió, sonó como un disparo. Un disparo que ponía fin a algo, a la llamada, a la ignorancia, a la mujer que yo era hasta ese momento. La pantalla se volvió negra, reflejando mi rostro descompuesto, el de una extraña con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta en un rictus de incredulidad. El silencio que volvió a llenar la habitación ya no era el de antes. No era un silencio apacible y dorado. Era un silencio nuevo, denso, cargado de palabras no dichas, de verdades afiladas. Pesaba sobre mis hombros, sobre mi cabeza, sobre mi alma. Era el silencio del final, el que precede a la demolición de un edificio que ha estado en pie durante toda una vida. Me sentía vacía, hueca por dentro, como si me hubieran extraído todos los órganos y solo hubieran dejado la piel. Permanecí sentada, sin mover un solo músculo, durante un tiempo que no podría calcular. ¿Fueron minutos u horas? El rectángulo de sol se había movido por el suelo, alargándose, perdiendo su intensidad. Pasé la mano por el terciopelo raído del brazo del sofá, áspero, gastado, como yo. Este sofá había sido testigo de todo, de las noches en vela cuando Laura tenía fiebre, de las tardes de domingo viendo películas con Antonio, de las lágrimas por su muerte, de las risas con mis nietos cuando eran pequeños. Había absorbido 72 años de mi vida, y ahora parecía mirarme con una especie de compasión muda. Levanté la vista hacia la estantería del otro lado de la habitación, donde reposan las fotografías en sus marcos de plata. Mi boda, con un Antonio insultantemente joven y un vestido que cosió mi madre. El bautizo de Laura, ella diminuta y arrugada en mis brazos. Las vacaciones en el pueblo, los tres juntos, sonriendo a la cámara. Una vida entera, toda una vida de amor, de cuidados, de anteponer sus necesidades a las mías, de noches sin dormir, de sopas calientes en días de fiebre, de ahorrar para sus estudios, de apoyarla en cada decisión. Todo ese inmenso capital de amor, de entrega absoluta, se había devaluado hasta convertirse en nada. Peor que nada, se había convertido en una molestia, en una carga, en una niña insoportable a la que hay que controlar para que no gaste en rosales y no moleste a los médicos. Las lágrimas no acudieron. Sentía los ojos secos, ardientes, como si todo el líquido de mi cuerpo se hubiera evaporado de golpe, dejando solo un desierto de dolor y una claridad terrible, lúcida, insoportable. Ya no había espacio para la duda, para las excusas, para el autoengaño. La verdad estaba ahí, desnuda y brutal, ocupando todo el espacio de mi casa y de mi corazón. Era una verdad simple. Para mi hija, yo ya no era una madre, era un problema. No lloré. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí, una serenidad extraña que nunca antes había sentido. Era la calma de quien lo ha perdido todo y, por tanto, ya no tiene nada que temer. Me levanté del sofá, sentí el crujido de mis rodillas, el peso de cada uno de mis 72 años, pero por primera vez no me sentí frágil, me sentí sólida, pesada, como una estatua de piedra a la que ya no le afecta el viento. Miré a mi alrededor, a mi casa, a los objetos que contenían mis recuerdos y los vi con otros ojos. No eran mi refugio, eran los barrotes de mi jaula. Una jaula dorada, construida con amor y recuerdos, pero una jaula al fin y al cabo. Y la puerta siempre había estado abierta, solo que yo no me había dado cuenta. Había estado demasiado ocupada cuidando del jardín, regando las plantas, manteniendo todo en orden para los demás. Fue en ese instante, con el eco de su risa en mis oídos, que entendí que había pasado de ser su madre
a ser su carga. Caminé por el pasillo, mis pies descalzos sintiendo el frío de las baldosas de terracota que Antonio y yo habíamos elegido hacía casi 50 años. Cada paso era un eco en el silencio, un recordatorio de que estaba sola en esa casa llena de fantasmas. Me detuve frente a la fotografía de nuestra boda, colgada encima de la vieja consola de madera. Éramos tan jóvenes, Antonio con su traje prestado, demasiado grande en los hombros, y yo con un vestido sencillo que mi madre había cosido durante semanas, pinchándose los dedos hasta la madrugada. Nuestros ojos brillaban con una promesa que entonces creíamos eterna, la promesa de un nosotros, un equipo indestructible. Habíamos construido este mundo ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos, con el sudor de su trabajo en la fábrica y el mío en casa, estirando cada peseta hasta que gritaba. Y ahora, en el reflejo del cristal, veía mi rostro, el de una anciana de 72 años, y me preguntaba en qué momento exacto ese nosotros se había convertido en un yo tan frágil y vulnerable. La memoria es un animal extraño. A veces duerme durante años y otras te asalta sin piedad. En ese instante no recordé las grandes celebraciones ni los viajes que nunca hicimos. Recordé olor a pintura fresca de nuestro primer piso de alquiler en la calle del Pez, un tercero sin ascensor con humedades en el techo. Recordé cómo nos reíamos mientras empapelábamos las paredes, manchados hasta las cejas, compartiendo un bocadillo de tortilla sentados en el suelo, porque aún no teníamos mesa. Cada mueble fue una conquista, cada pequeño avance una victoria celebrada con un vino barato. La vida era dura, no había lujos, pero había algo que el dinero no podía comprar, un proyecto en común. Teníamos un mapa, y aunque el destino final no estaba claro, sabíamos que caminábamos en la misma dirección. Éramos cómplices, socios en la aventura de construir una vida. Nadie nos regaló nada, todo lo que teníamos lo habíamos luchado juntos, hombro con hombro. Esa sensación de unidad, de ser dos mitades de un mismo todo, era mi ancla, mi refugio. Luego llegó Laura. Su nacimiento lo cambió todo. El amor que sentía al sostenerla por primera vez fue una fuerza de la naturaleza, algo tan visceral y abrumador que me dejó sin aliento. Era un amor que dolía físicamente, una ternura que me partía el pecho. De repente, el mapa de nuestra vida tenía un nuevo centro, un sol alrededor del cual todo lo demás debía girar. Antonio trabajaba turnos dobles para que no nos faltara de nada, y yo me dediqué a ella en cuerpo y alma. Mis días se convirtieron en un ciclo interminable de pañales, biberones, llantos nocturnos y canciones de cuna susurradas al oído. El cansancio se hizo crónico, una niebla constante en mi cerebro. Había días en que me miraba al espejo y no me reconocía. Las ojeras, el pelo siempre recogido de cualquier manera, la ropa manchada de papilla. Mi mundo se había encogido hasta caber entre las 4 paredes de su cuarto, pero no me importaba. Creía, con la fe ciega de una madre primeriza, que ese sacrificio era la forma más pura de amor. Recuerdo una noche de invierno, con la lluvia golpeando furiosa los cristales. Laura, con apenas 3 años, ardía de fiebre. El médico había dicho que era una gripe fuerte, pero su cuerpecito temblaba de una forma que me helaba la sangre. No me separé de su lado ni un segundo. Le ponía paños fríos en la frente, le medía la temperatura cada media hora, le hablaba en susurros para calmar su delirio. Antonio había llegado agotado del trabajo y se durmió en el sofá, pero yo no podía cerrar los ojos. El miedo era una garra fría apretándome la garganta. Sentía cada uno de sus quejidos como si fueran cuchillos en mi propia piel. Al amanecer, la fiebre por fin empezó a bajar. Cuando abrió los ojos y me sonrió con esa inocencia que solo tienen los niños, sentí un alivio tan profundo que las piernas me flaquearon. En ese momento, habría hecho un pacto con el diablo para que nunca más sufriera. Y, sin darme cuenta, creo que lo hice. Firmé un contrato invisible en el que su bienestar siempre estaría por encima del mío, sin leer la letra pequeña. Antes de Laura, yo tenía mis propios sueños, pequeños y modestos, pero míos. Quería estudiar para ser auxiliar de enfermería. Me fascinaba la idea de cuidar a los demás, de aliviar el dolor. Había empezado a mirar cursos por correspondencia, ahorrando poco a poco para la matrícula, pero con la llegada de la niña, ese sueño se guardó en un cajón, junto con los libros de texto que nunca llegué a abrir. No fue una decisión dramática, no hubo un momento de renuncia explícita. Simplemente, la vida se impuso.
Las necesidades de mi hija eran inmediatas, urgentes, y las mías podían esperar. Siempre podían esperar. Antonio me decía a veces: «Elena, tienes que pensar un poco en ti». Pero yo negaba con la cabeza. ¿Cómo podía pensar en mí cuando había una vida que dependía enteramente de mis cuidados? Me convencí a mí misma de que mi felicidad era verla crecer sana y feliz. Y durante mucho tiempo me lo creí de verdad. No lo veía como un sacrificio, sino como una elección lógica, el orden natural de las cosas. Mi vida se tejió con esas renuncias silenciosas, invisibles para todos, incluso para mí misma la mayor parte del tiempo. Era renunciar a comprarme ese abrigo que tanto me gustaba para poder pagarle las clases de ballet. Era renunciar a una tarde de cine con Antonio, porque ella tenía un examen importante y necesitaba mi ayuda para estudiar. Era renunciar a mi propio cansancio para levantarme de madrugada y prepararle un caldo caliente cuando se sentía mal. Cada renuncia era un hilo que yo añadía al tapiz de nuestra familia, convencida de que estaba creando algo hermoso y duradero. No esperaba agradecimiento, porque el amor de una madre, pensaba yo, es incondicional. No lleva un libro de contabilidad. Simplemente da. Y yo di mi tiempo, mi energía, mis sueños, mi salud. Lo di todo, sin reservas, creyendo que estaba construyendo un refugio de amor para ella, sin darme cuenta de que estaba demoliendo el mío propio. La cocina se convirtió en mi santuario y en mi prisión. El olor a guiso de lentejas, el sonido del cuchillo picando cebolla sobre la tabla de madera, el calor del horno encendido, esos eran los límites de mi universo. Desde allí orquestaba la vida de mi familia, organizaba los horarios, las comidas, la ropa limpia, las visitas al médico. Yo era el pilar invisible que sostenía el edificio, pero los pilares no tienen voz, no expresan sus propias grietas, soportan el peso en silencio, hasta que un día la estructura cede y nadie se explica por qué. Nadie se había fijado en las pequeñas fisuras que llevaban años apareciendo. Hubo un día, Laura tendría unos 15 años, en que me miró mientras yo fregaba los platos y me dijo: «Mamá, ¿tú nunca te cansas de hacer siempre lo mismo?». La pregunta no era malintencionada, era pura curiosidad adolescente, pero a mí se me clavó como un puñal. Me sequé las manos en el delantal y la miré, sin saber qué responder. ¿Cansada? Estaba exhausta. Estaba tan cansada que a veces sentía que mi cuerpo y mi alma eran dos entidades separadas. Pero ¿cómo explicarle eso a una niña que daba por sentado que la cena aparecería en la mesa cada noche por arte de magia? ¿Cómo decirle que detrás de esa normalidad había un esfuerzo titánico, una renuncia diaria? Simplemente sonreí y le dije: «Es lo que hacen las madres, cariño». Y con esa frase firmé mi sentencia. Le enseñé que mi trabajo no tenía valor, que mi tiempo no tenía precio, que mis necesidades no existían. Le enseñé a darme por sentada. Fue mi error, un error cometido por amor. Cuando conoció a Marcos, sentí la primera punzada de un miedo nuevo. No era porque él no me gustara, era un buen chico, trabajador y educado. Era el miedo a la pérdida, a que el centro de su universo dejara de ser yo. Vi cómo su vida empezaba a girar en torno a él, a sus planes, a su familia. Las llamadas se espaciaron, las visitas se hicieron más cortas. Era natural, era la ley de la vida, me repetía a mí misma una y otra vez. Pero dolía. Dolía ver cómo la complicidad que habíamos tenido se iba diluyendo, reemplazada por secretos y conversaciones que yo ya no compartía. Empecé a sentirme como un satélite en una órbita cada vez más lejana. La boda fue un día agridulce. Verla feliz, vestida de blanco, me llenaba de orgullo. Pero al mismo tiempo sentía que le estaba entregando a otra persona la llave de un tesoro que yo había custodiado durante toda mi vida. Y en el fondo, una voz me susurraba que ya nunca volvería a ser la persona más importante para ella. El verdadero punto de inflexión fue la enfermedad de Antonio. Empezó con un cansancio que no se iba, con una tos persistente. Al principio no le dimos importancia, pero un día se desplomó en el pasillo. El mundo se detuvo. El diagnóstico en el hospital fue un golpe seco, brutal. Cáncer de pulmón. Recuerdo el despacho del médico.
el olor a desinfectante, la luz blanca y fría del fluorescente. El doctor hablaba, usaba palabras como inoperable, quimioterapia, pronóstico reservado, pero yo solo oía un zumbido. Miraba a Antonio, su rostro pálido, sus manos, esas manos fuertes que me habían sostenido siempre, ahora temblando sobre sus rodillas. Salimos de allí y no dijimos una palabra en todo el camino a casa. No hacía falta. El silencio estaba lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Esa noche, por primera vez en nuestra vida juntos, dormimos dándonos la espalda, cada uno perdido en su propio abismo de miedo. Mi vida se convirtió en una rutina de hospitales, farmacias y noches en vela. Me convertí en su enfermera, su cocinera, su psicóloga, su memoria. Aprendí a manejar vías, a controlar la medicación, a interpretar sus silencios. El olor a hospital se me impregnó en la piel, en el pelo, en la ropa. Laura llamaba todos los días. ¿Cómo está papá? ¿Necesitas algo, mamá? Sus preguntas eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Necesitaba todo. Necesitaba que alguien se sentara conmigo en la sala de espera, que me sostuviera la mano cuando las noticias eran malas, que me trajera un café sin que tuviera que pedirlo. Pero ella tenía su propia vida, sus hijos pequeños, su trabajo. «No te preocupes, mamá, yo me las arreglo», le decía yo, con la voz rota por el agotamiento. Y ella, aliviada, aceptaba mi mentira. No la culpo, no del todo. Yo misma le había enseñado que yo era fuerte, que yo podía con todo. No le dejé espacio para que viera mi fragilidad. Un día, en el hospital, mientras Antonio dormitaba por efecto de la morfina, Laura vino a verme. Se sentó a mi lado en esas sillas de plástico incómodas y me cogió la mano. «Mamá, tienes que cuidarte», me dijo, con los ojos llenos de una preocupación sincera pero distante. «Estás muy delgada. ¿Estás comiendo bien?» Yo la miré. Quería gritarle. Quería decirle que no comía, que no dormía, que me pasaba las noches escuchando la respiración de su padre, aterrorizada de que se detuviera. Quería decirle que estaba rota por dentro, que el miedo me estaba consumiendo. Pero en lugar de eso, forcé una sonrisa y le dije que estaba bien, que no se preocupara por mí. Y en ese momento vi el alivio en su cara, el alivio de poder volver a su vida normal, con la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber de hija preocupada. Y entendí que mi sufrimiento se había convertido en una carga para ella, en un problema que prefería no ver de cerca. La manipulación emocional no siempre es un acto consciente y malvado. A veces es mucho más sutil, una niebla que se va instalando poco a poco, disfrazada de amor y preocupación. Después de una de las sesiones de quimioterapia, Antonio estaba especialmente débil. Yo llevaba 3 días sin apenas dormir, viviendo a base de café y angustia. Una de mis primas me llamó para decirme que se iba a pasar por el hospital para hacerme compañía un rato. La sola idea de tener a alguien con quien hablar, de no estar sola con mis pensamientos, me pareció un regalo del cielo. Se lo comenté a Laura por teléfono, y su respuesta fue inmediata. «¿Pero de verdad crees que es buena idea, mamá? Con papá tan delicado, traer a gente de fuera, podrías ponerle en riesgo». Su tono era tan razonable, tan lleno de una lógica aplastante, que me sentí culpable por haberlo pensado. Cancelé la visita y me quedé sola. Me aisló de mi red de apoyo, no con una orden, sino con una semilla de duda y miedo plantada en mi mente agotada. Antonio se fue una mañana de otoño, en la habitación 214 del hospital. Se fue en silencio, mientras yo le sostenía la mano, y el sol entraba por la ventana, indiferente a nuestra tragedia. El dolor fue algo físico, una presión en el pecho tan intensa que creí que mi corazón se iba a romper de verdad. El mundo perdió su color, su sonido, su sentido. En el tanatorio yo era un autómata. Recibía abrazos, escuchaba palabras de consuelo, pero nada me llegaba. Estaba dentro de una burbuja de irrealidad. Laura se encargó de todo. Habló con la funeraria, eligió las flores, atendió a la gente. Lo hizo con una eficacia admirable, y todos le decían lo fuerte que era, qué gran apoyo para su madre. Y yo me dejé llevar, incapaz de tomar la más mínima decisión. En ese momento, su control me pareció una bendición, un salvavidas en medio del naufragio.
No me di cuenta de que estaba cediendo el timón de mi propia vida y que ya nunca me lo devolvería. El cementerio fue el final de un mundo y el comienzo de otro. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, sentí que una parte de mí se iba con él. El sonido de las paladas de tierra sobre la madera fue la banda sonora de mi nueva vida, la vida de una viuda. Cuando volvimos a casa, el silencio era ensordecedor. Cada rincón me gritaba su ausencia. Su sillón vacío, su taza de café en el escurridor, sus zapatos junto a la puerta. Laura se quedó conmigo esa noche, pero al día siguiente la vida reclamó su atención. «Tengo que volver, mamá, los niños tienen colegio», me dijo. Y yo asentí porque lo entendía, pero cuando la puerta se cerró tras ella, me sentí la persona más sola del planeta. La soledad de la viudez no es un vacío, es una presencia. Es un fantasma que se sienta a la mesa contigo, que duerme a tu lado en la cama, que te recuerda a cada instante todo lo que has perdido. Las semanas siguientes fueron un borrón de trámites y papeleo. El banco, la notaría, el seguro. Laura y Marcos insistieron en acompañarme a todo. «Es muy complicado, mamá, te vas a liar», decía ella. Se sentaban conmigo frente a funcionarios que me hablaban en un lenguaje que no entendía, y ellos traducían, decidían, firmaban por mí. Yo me sentía pequeña, incompetente, una niña a la que llevaban de la mano. Me trataban con una paciencia infinita, la misma que usaban con sus hijos pequeños. Me explicaban las cosas despacio, simplificando los conceptos, como si mi cerebro se hubiera encogido por el dolor. Y yo, sumida en mi duelo, lo permití. Les entregué el control de mis finanzas, de mi futuro, a cambio de no tener que pensar, de no tener que enfrentarme a un mundo que de repente me parecía hostil y complicado. Fue una transacción cómoda en el momento, pero con unos intereses altísimos que tardaría años en descubrir. Poco a poco su control se extendió a todos los aspectos de mi vida. Empezó con cosas pequeñas. «Mamá, esta alfombra es peligrosa, te puedes tropezar». Y la alfombra desaparecía. «Mamá, te he hecho la compra por internet, así no tienes que cargar con las bolsas». Y perdí el placer de ir al mercado, de charlar con el frutero, de elegir mis propios tomates. Cada una de sus acciones estaba envuelta en el papel de regalo del cariño y la preocupación. ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo podía decirle que prefería tropezarme en mi propia alfombra a vivir en una casa que ya no sentía mía? ¿Cómo explicarle que cargar con las bolsas era un recordatorio de que mi cuerpo todavía era útil? Cualquier intento de resistencia por mi parte era recibido con una mirada de decepción, con un suspiro de cansancio. «Solo quiero lo mejor para ti, mamá». Y esa frase se convirtió en el arma más poderosa de su chantaje emocional. El episodio de las vacaciones fue especialmente doloroso. Unas amigas de toda la vida habían organizado un viaje de una semana a Benidorm, al mismo hotel al que solíamos ir Antonio y yo. La idea me llenó de una ilusión que no sentía desde hacía años. Se lo conté a Laura, emocionada, esperando que se alegrara por mí. Su reacción fue un jarro de agua fría. Frunció el ceño, su rostro se llenó de una preocupación que sonaba completamente artificial. «¿Un viaje? ¿Tú sola? Pero mamá, ¿y si te pasa algo? Si te caes o te pones mala, estarías tan lejos. No podría perdonármelo si algo te ocurriera». Su voz era suave, pero sus palabras eran cadenas. Me hizo sentir irresponsable, egoísta. Pintó un escenario tan terrible que el miedo eclipsó mi ilusión. Al final cancelé el viaje. Les dije a mis amigas que no me encontraba bien. Y pasé esa semana en casa, viendo la televisión, sintiendo el peso de mi propia cobardía y del resentimiento que empezaba a crecer en mi corazón. La casa, que había sido mi refugio, se convirtió en un museo de mi vida pasada, comisariado por mi hija. Ella decidía qué objetos eran seguros, qué muebles eran prácticos, qué recuerdos podían permanecer a la vista. Un día llegué a casa y me encontré con que había descolgado una estantería llena de mis figuritas de porcelana. «Es que acumulan mucho polvo, mamá, y es un peligro si se cae alguna», me explicó, mientras las guardaba en una caja. Yo diré el hueco vacío en la pared, la marca pálida donde había estado la estantería durante 30 años, y sentí que me estaba borrando, que estaba eliminando mis huellas, mis gustos, mis pequeñas manías que me hacían ser yo. Me estaba convirtiendo en una versión simplificada de mí misma, una versión más fácil de manejar, más segura, más controlable. Y lo peor de todo es que yo no decía nada. El silencio se había convertido en mi respuesta por defecto, una armadura que creía que me protegía, cuando en realidad solo me aislaba más.
El martes anterior a la llamada, el día en que me cambió la clave del teléfono, fue la culminación de todo este proceso. Recuerdo sus dedos, ágiles y seguros, moviéndose por la pantalla mientras yo la observaba desde el otro lado de la mesa de la cocina. Sentí mis propias manos, las venas hinchadas, la piel manchada, temblando ligeramente al sostener mi taza de manzanilla. Me sentía arcaica, obsoleta, un modelo antiguo frente a su modernidad eficiente. «Es por tu bien, mamá», repitió, como una letanía, «para que estés más segura». Y yo asentí, como siempre. Pero esa vez algo dentro de mí se resistió. Una pequeña voz, muy débil, me susurró que la seguridad no podía ser eso, que la seguridad no era una jaula, por muy dorada que fuera. Pero la costumbre de callar era más fuerte. Dejé que lo hiciera. Dejé que pusiera el último barrote en mi prisión y hasta le di las gracias por ello. Y entonces llegó la llamada que lo dinamitó todo. Esa conversación que no era para mí, pero que me desveló la verdad en toda su crudeza. Cada palabra de Laura, su risa condescendiente, su queja sobre mis rosales, su hartazgo por mis achaques, fue como encender una luz en una habitación que había permanecido en penumbra durante años. De repente vi el patrón, vi la manipulación, el control, el chantaje emocional. Vi cómo mis sacrificios no habían generado gratitud, sino un sentimiento de propiedad. Ella no me veía como su madre, sino como una de sus posesiones, una que se estaba volviendo vieja e incómoda, una responsabilidad que la agotaba. La niña a la que yo había protegido de todos los dolores del mundo era ahora la fuente de mi dolor más profundo. La ironía era tan cruel, tan amarga, que me dejó sin aire. El dolor dio paso a una extraña lucidez. Ya no había confusión, ya no había autoengaño. La verdad, por muy horrible que fuera, también era liberadora. Me di cuenta de que había pasado años viviendo según las expectativas de los demás, primero como esposa, luego como madre y finalmente como una anciana a la que había que cuidar. Pero ¿dónde estaba Elena? ¿Quién era yo, más allá de esos roles? Había regado las plantas de todo el mundo, pero había dejado que mi propio jardín se secara. Había cuidado las heridas de todos, pero había ignorado las mías. Había alimentado el amor de mi familia, pero me había muerto de hambre a mí misma. La rabia que sentí no era una rabia caliente y explosiva, era una rabia fría, tranquila, una determinación que nacía de las profundidades de mi ser. La rabia de quien se da cuenta de que todavía está viva y tiene derecho a vivir su propia vida. Me levanté del sofá y caminé hacia mi dormitorio, el que había compartido con Antonio durante más de 40 años. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se colaba por la persiana a medio bajar. Abrí el cajón superior de la cómoda, el que olía a lavanda y a recuerdos. Dentro, en una pequeña caja de madera de olivo que compramos en un viaje al pueblo, estaban nuestras alianzas. La mía, fina y gastada por el uso, y la suya, más ancha, más pesada. Cogí la de Antonio. El metal estaba frío contra la piel de mi mano. La sostuve con fuerza, sintiendo su peso, el círculo perfecto que había simbolizado nuestra unión, nuestra promesa de cuidarnos el uno al otro. Y en ese instante entendí la magnitud de mi pérdida. No solo lo había perdido a él, me había perdido a mí misma en el proceso de cuidar a otros. Esa alianza ya no representaba solo el amor por mi marido, se había convertido en el símbolo de un pacto roto, no con él, sino conmigo misma. El pacto de respetarme, de valorar mi propia vida. Había permitido que mi identidad se disolviera en la de los demás, que mi voz se apagara para no molestar. Laura no era la única culpable, yo también lo era. Yo le había enseñado que mis límites no existían, que mis necesidades eran secundarias. Le había dado el poder de tratarme como a una niña, porque yo había dejado de tratarme a mí misma como a una mujer adulta, dueña de su propio destino. La culpa y la rabia se mezclaban en mi pecho, creando una nueva energía, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la víctima pasiva sentada en el sofá. Era una mujer que acababa de despertar de un largo, larguísimo sueño. El silencio de la casa ya no me oprimía. Ahora era un espacio para pensar, para planificar.
La conversación con Laura al día siguiente ya no sería una confrontación nacida del dolor y la sorpresa. Sería un acto de afirmación, un punto final a una dinámica que me estaba matando lentamente. No sabía qué pasaría después, si la perdería para siempre, o si nuestra relación podría reconstruirse sobre unas bases nuevas y más honestas. Y por primera vez no me importaba. Lo único que importaba era recuperar mi dignidad, mi autonomía, volver a ser la dueña de mi casa, de mi teléfono, de mis rosales, de mis achaques, de mi vida. La noche se cernía sobre la ciudad, pero en mi interior algo empezaba a amanecer. Una luz fría, pero firme, que me indicaba el camino. Dejé la alianza de Antonio sobre la cómoda. Ya no necesitaba aferrarme a ella como un recordatorio de lo que había perdido. Ahora la veía como un punto de partida, un recordatorio de la mujer que fui, la que construyó una vida junto a un hombre bueno, y una promesa de la mujer que volvería a ser, una mujer completa, no la mitad de nadie, una mujer que toma sus propias decisiones, aunque se equivoque, una mujer que planta tantos rosales como le da la gana en su propio jardín. Caminé. Dejé la alianza de Antonio sobre la cómoda y sentí el frío de la madera a través de la yema de mis dedos. El metal ya no era un ancla, era un punto de partida. Pero, ¿hacia dónde? La rabia, esa energía fría que me recorría, necesitaba un cauce, un objetivo. No podía quedarme sentada esperando a que la pena me devorara. Necesitaba hacer algo, moverme, aunque solo fuera para demostrarme a mí misma que todavía era capaz de poner un pie delante del otro. Subí la pequeña escalera de madera que llevaba al trastero, cada peldaño crujiendo bajo mi peso como una queja. Hacía años que no subía allí. El aire era denso, olía a polvo, a naftalina y a tiempo detenido. Era el cementerio de nuestra vida, el lugar donde guardábamos todo aquello que ya no tenía un sitio en el presente, pero que nos dolía demasiado tirar. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente el qué. Quizá una prueba tangible de que el amor que yo había dado no había sido una completa alucinación, un monólogo que yo me había contado a mí misma durante 50 años. Allí estaba, en un rincón, el viejo baúl de mimbre que compramos en nuestro viaje de novios. La tapa se resistió al principio, como si guardara sus secretos con celo, pero finalmente cedió con un gemido polvoriento. Una oleada de recuerdos me golpeó en la cara. Encima de todo, los jerseys de lana que le tejía Laura cuando era un bebé, ahora amarillentos y con algún que otro agujero de polilla. Sus primeros patucos, tan pequeños que parecía imposible que un pie humano hubiera cabido allí dentro. Los cuadernos del colegio, con su caligrafía infantil y redonda. Cada objeto era un fantasma, un eco de una felicidad que ahora me parecía lejana y fraudulenta. Removí las capas de tiempo con cuidado, mis manos temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una emoción que no sabía nombrar. Era una mezcla de nostalgia y veneno. Estaba desenterrando mi propio pasado, y sentía el miedo del arqueólogo que sabe que puede encontrar tanto un tesoro como una maldición. Y en el fondo, sabía que iba a encontrar la maldición. Debajo de un álbum de fotos con las esquinas gastadas, encontré lo que buscaba, aunque no lo supiera. Una pequeña caja de galletas de lata, oxidada en los bordes. Dentro no había galletas, sino cartas, decenas de cartas atadas con una cinta de raso azul, descolorida por el tiempo. Eran las cartas que Antonio me escribía cuando tuvo que irse a trabajar a Alemania durante 2 años, justo antes de que naciera Laura. Su letra inclinada, casi ilegible, llenaba cada centímetro del papel fino de correo aéreo. Cogí el fajo de cartas y me senté en el suelo de madera, con las rodillas protestando. El polvo flotaba a mi alrededor, iluminado por el único haz de luz que entraba por el pequeño tragaluz del techo. Necesitaba leer sus palabras, necesitaba sentir su amor, un amor que nunca me había cuestionado, que había sido la única certeza inmutable de mi vida. Necesitaba un antídoto para el veneno que mi hija acababa de inyectarme en las venas, un recordatorio de que yo, Elena, había sido amada de verdad. Empecé a leer una al azar. Mi querida Elena, comenzaba, no pasa un día en que no imaginé tu cara al despertar. Esta ciudad es gris y fría, y la gente es tan seria que parece que nunca han reído. El trabajo es duro, pero pienso en ti y en nuestro futuro, y todo merece la pena. Las lágrimas, esas que se habían negado a salir antes, empezaron a brotar, calientes y silenciosas. Lloraba por él,
por nosotros, por la joven que yo era, llena de esperanza y capaz de esperar 2 años a un hombre al otro lado de Europa. Lloraba por un amor que había sido tan real como la madera bajo mis manos. Deshice el nudo de la cinta para buscar otra carta, y entonces algo se deslizó de entre los sobres y cayó sobre mi regazo. No era el papel fino y azulado del correo aéreo, era una hoja de cuaderno, arrancada de una libreta de espiral, doblada en 4. La caligrafía no era la de Antonio. Era redonda, pulcra, perfectamente legible. Era la letra de Laura. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición helada de que estaba a punto de enfrentarme a algo peor que la conversación telefónica. ¿Qué hacía una carta de Laura escondida entre las de su padre? La desdoblé con una lentitud agónica. La tinta era de un azul brillante, como si la hubiera escrito ayer, pero la fecha en la esquina superior derecha me dejó sin aliento. 14 de octubre de 2011. Hacía más de 10 años. Antonio acababa de recibir su diagnóstico. Estaba dirigida a él. «Querido papá», leí. Las palabras parecían inocentes, pero mi corazón latía con una violencia descontrolada. Un pájaro atrapado en mi caja torácica. Te escribo esto porque no me atrevo a decírtelo a la cara, y sé que a mamá no podría decírselo nunca. Tragué saliva, la boca de repente seca como el polvo que me rodeaba. Seguí leyendo, cada palabra un martillazo en el cráneo, cada frase una vuelta más de tuerca en el potro de tortura que se había convertido mi vida. Estoy tan asustada por ti, continuaba la carta, pero también estoy asustada por mí. Sé que mamá te cuidará, es lo único que ha hecho en su vida, cuidar de los demás. Pero papá, ¿qué pasará cuando tú ya no estés? Se aferrará a mí, a Marcos, a los niños. Su amor es tan grande, es un amor que ahoga. A veces pienso que si ella hubiera tenido su propia vida, un trabajo, aficiones más allá de la casa y de nosotros, todo sería más fácil. Si hubiera sido un poco más egoísta, ahora sería mucho más fuerte. Y yo no tendría que sentir este peso, esta responsabilidad que sé que voy a heredar. No quiero que mi vida se convierta en la suya. Te quiero, papá. Pero tengo miedo de ella, de su amor, de lo que me exigirá sin pedirlo. El papel se me cayó de las manos. El mundo se inclinó sobre su eje. El haz de luz del tragaluz se convirtió en un foco cegador y las sombras del trastero se alargaron como garras dispuestas a atraparme. El aire. Me faltaba el aire. Intentaba respirar, pero mis pulmones se negaban a obedecer, contraídos por un espasmo invisible. El olor a naftalina se volvió asfixiante, se me metía por la garganta y me provocaba náuseas. Tuve que apoyarme en el baúl abierto para no caerme de espaldas. Un zumbido agudo se instaló en mis oídos, ahogando el silencio, ahogando mis propios pensamientos. Las palabras de la carta bailaban delante de mis ojos, grabadas a fuego en mis retinas. Un amor que ahoga. Tengo miedo de ella. La responsabilidad que voy a heredar. No era un hartazgo reciente, no era el estrés de una vida ocupada. Era un sentimiento antiguo, arraigado, meditado. Un resentimiento que había estado creciendo en la sombra durante más de una década, mientras yo, ciega, seguía tejiendo jerseys, preparando sus platos favoritos y creyendo que mi amor incondicional era el mayor regalo que podía darle. Y para ella, mi amor no era un regalo, era una condena. La llamada telefónica había sido una herida abierta, dolorosa, pero limpia. Esto era diferente. Esto era una infección, un veneno que había estado corriendo por las venas de nuestra relación durante años sin que yo me diera cuenta. Me había estado matando lentamente y yo ni siquiera sabía que estaba enferma. Cada «te quiero, mamá», cada abrazo, cada bizcocho de limón comprado en la pastelería, había sido una mentira. No, peor que una mentira. Había sido el cumplimiento de un deber, el pago a regañadientes de una deuda que ella sentía que yo le había impuesto con mi propia entrega. Mi sacrificio no había sido un acto de amor, sino un acto de egoísmo que la había encadenado a mí. Así lo veía ella. Y esa visión, esa terrible y distorsionada imagen de mí misma, reflejada en los ojos de mi propia hija, me rompió en 1.000.000 de pedazos. El dolor era tan absoluto, tan total, que trascendió las lágrimas. Era un vacío negro y helado en el centro de mi ser. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora
Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Permanecí allí, en el suelo del trastero, durante un tiempo que se me antojó eterno. El haz de luz se movió, abandonándome en la penumbra. El frío de la madera se me metió en los huesos. Me sentía como una ruina, un edificio bombardeado del que solo quedaban los cimientos. Pero en medio de la devastación, algo empezó a moverse. No fue un pensamiento, fue una sensación, una chispa de rabia. Sí, pero una rabia diferente. No era la rabia impotente de la víctima, era la rabia fría y lúcida de quien ha sido despojada de todo y por tanto ya no tiene nada que perder. Me había pasado la vida pidiendo permiso para existir, mendigando afecto a través de mis cuidados, de mis guisos, de mi disponibilidad constante. Había creído que si daba lo suficiente, me querrían. Y ahora entendía mi error fundamental. El amor no se mendiga y la dignidad no se negocia. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Ya no era Elena, la madre de Laura, la viuda de Antonio. Era Elena, a secas. Una mujer de 72 años a la que le habían robado la narrativa de su propia vida y que estaba dispuesta a recuperarla, palabra por palabra. Bajé del trastero, no con la prisa de la huida, sino con la calma de quien tiene un plan. Fui a la cocina y cogí una de las cajas de cartón vacías que guardaba para el reciclaje. Y entonces empecé el ritual. Fui a la antigua habitación de Laura, ahora un cuarto de invitados que nadie usaba, que en la caja. El sonido del cartón contra el lienzo fue seco, definitivo. Era el primer paso. Luego volví al trastero. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, empecé a llenar la caja. Los patucos, los jerseys de lana, los cuadernos de caligrafía, el álbum de fotos que le había preparado con tanto esmero para su boda, lleno de imágenes de una infancia que, a la luz de su carta, parecía una ficción. Cada objeto que metía en la caja era una liberación, un lastre que soltaba. No lo hacía con odio, sino con una tristeza quirúrgica, la precisión de un cirujano que debe amputar un miembro gangrenado para salvar el resto del cuerpo. No estaba tirando sus recuerdos, me estaba desprendiendo de la carga de ser la guardiana de una memoria, que para ella no era un tesoro, sino una jaula. Estaba devolviéndole su pasado, para que yo pudiera, por fin, tener un futuro, uno que fuera solo mío. Cuando la caja estuvo llena, la cerré con cinta de embalar. El sonido del plástico al desenrollarse fue estridente en el silencio de la casa. La dejé en el suelo, en medio del pasillo, un monolito de cartón que representaba una vida entera de amor malentendido. No era un acto de venganza, era una declaración de principios. Era mi forma de decirle, esta es tu historia, la de la niña que yo crié y que ya no reconozco. Hazte cargo de ella, porque yo ya no puedo. Me sentía extrañamente en paz, exhausta, vacía, pero en paz. El dolor seguía ahí, un rescoldo ardiente en mi pecho, pero ya no me controlaba. Por primera vez en muchos años, quizá por primera vez en toda mi vida, no estaba pensando en lo que ella sentiría, en si le haría daño, en si me perdonaría. Estaba pensando en mí, en mi dolor, en mi dignidad. Me senté en el salón, risa ensayada. Pero esta vez, la mujer que la recibiría no sería la misma. No sería la viejecita frágil a la que había que controlar. No sería la niña a la que ya no soportaba. Sería Elena. Y Elena, por fin, iba a hablar. No para pedir explicaciones, ni para suplicar amor, ni para reprocharle nada. Iba a hablar para establecer los límites que nunca había sabido poner. Iba a reclamar el territorio de su propia vida, su casa, sus rosales, sus achaques, sus silencios. La batalla no había terminado, pero yo ya había ganado la guerra más importante. La guerra contra mi propia necesidad de ser amada a cualquier precio. El precio se había vuelto demasiado alto, y yo ya no estaba dispuesta a pagarlo.
El amanecer del viernes me encontró sentada en el sofá, con los ojos secos y la espalda rígida. No había dormido. La noche había sido una larga vigilia, una preparación silenciosa para una batalla que no sabía cómo librar, pero que estaba decidida a ganar. La caja de cartón seguía en medio del pasillo, un monolito mudo que contenía los escombros de una vida. Cada vez que mi mirada tropezaba con ella, sentía un dolor sordo, pero también una extraña firmeza. Era el ancla que me mantenía en mi sitio, el recordatorio tangible de por qué no podía dar marcha atrás. El silencio de la casa ya no era el de la soledad, era el silencio expectante de un escenario vacío antes de que se levante el telón. El sol empezó a teñir de gris las persianas y yo seguía allí, inmóvil, sintiendo el latido de mi propio corazón como el único reloj que marcaba las horas. No sentía miedo. El miedo pertenece a quien tiene algo que perder. Y yo, en el transcurso de una llamada telefónica y una carta encontrada, ya lo había perdido todo. Lo único que me quedaba por defender era a mí misma. El sonido metálico de la llave en la cerradura llegó puntual, a las 11:15, como cada viernes. El chirrido de la puerta al abrirse fue un sonido que durante años había asociado con la llegada de la vida, del ruido, de la compañía. Hoy sonó como una violación, una intrusión en el espacio sagrado que acababa de reclamar como mío. Laura entró, tarareando una melodía de la radio, con la bolsa de la compra en una mano y el móvil en la otra. «Mamá, te he traído esos yogures de higo que tanto te...». Su voz se apagó de golpe. Sus ojos se clavaron en la caja. La sonrisa ensayada se desvaneció de su rostro, dejando una máscara de confusión. Dejó la bolsa en el suelo con un ruido sordo. El olor a pan recién hecho que emanaba de ella me pareció obsceno, un intento de normalidad en un mundo que se había fracturado para siempre. Mi corazón no se aceleró. Siguió su ritmo lento, pesado, el ritmo de una campana de iglesia anunciando el final de algo. Me quedé quieta, observándola, sintiendo cómo el aire se volvía denso entre nosotras. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Has estado haciendo limpieza?», preguntó, y su voz tenía un matiz de inquietud, la primera fisura en su armadura de control. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se estirara, que la pregunta flotara en el aire cargado de tensión, obligándole a mirarme de verdad, quizá por primera vez en años. Mis ojos se encontraron con los suyos, y no la aparté. La sostuve, la obligué a ver más allá de la anciana frágil que ella había decidido que yo era. La obligué a verme a mí, a Elena, a la mujer que la había traído al mundo, y que ahora la miraba desde el otro lado de un abismo insalvable. Cuando por fin hablé, mi voz no tembló. Salió de un lugar profundo y olvidado de mí misma, un lugar de calma y certeza. Fue una voz que ni yo misma reconocía, firme como la piedra. «Te oí», dije. Solo 2 palabras, y fueron suficientes para demoler su mundo, como las suyas habían demolido el mío. Su rostro perdió todo el color. Fue un proceso fascinante y terrible, como ver una película a cámara lenta. La sangre pareció retirarse de sus mejillas, de sus labios, dejando una palidez cerúlea. Parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El aire se le había atascado en la garganta, igual que a mí el día anterior. La vi buscar frenéticamente una explicación, una escapatoria, una mentira que pudiera remendar la realidad. «¿Oírme? ¿El qué? No sé de qué me hablas, mamá». Su negación fue un acto reflejo, débil, patético. No sentí rabia, ni siquiera desprecio. Sentí una pena inmensa y lejana, la pena que se siente por una extraña. Porque eso era ella para mí en ese momento, una completa extraña que llevaba la cara de mi hija, una actriz que había olvidado su papel en mitad de la función y no sabía cómo improvisar. La verdad la había dejado desnuda y desarmada. La llamada, con Marcos, la del altavoz, la interrumpí, sin alzar la voz, enumerando los hechos con la frialdad de un juez dictando sentencia. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Vi cómo la comprensión la golpeaba, seguida de una ola de pánico. «Mamá, no es lo que parece, te lo puedo explicar». Pero yo ya no quería explicaciones. Las explicaciones son para quienes quieren perdonar,
para quienes buscan un camino de vuelta. Y yo ya no buscaba eso. Señalé la caja con un gesto lento de la cabeza. Te he preparado tus cosas, todos los recuerdos de la niña que una vez fuiste, de la niña que según tú sigo siendo. Ya no los quiero aquí. Esa niña ya no existe, y la mujer en la que te has convertido no tiene derecho a custodiar su memoria en mi casa. Me levanté del sofá. Sentí el crujido de mis rodillas, el peso de mis 72 años, pero no como una carga, sino como una armadura forjada por el tiempo y el dolor. Me sentí más alta, más sólida que nunca. Sus ojos por fin se llenaron de lágrimas. No eran las lágrimas de la tristeza, sino las de la culpa, las del shock de verse descubierta. Eran lágrimas por ella, no por mí. «Pero mamá», susurró, y esa palabra, que antes era mi identidad, sonó vacía, un eco sin significado. Se aferraba al último vestigio de nuestro antiguo vínculo, intentando apelar a la madre que siempre la perdonaba todo, a la que siempre podía volver. Pero esa madre había muerto el día anterior, a las 4:30 de la tarde, en ese mismo sofá, y la mujer que estaba ahora de pie frente a ella ya no respondía a esa llamada. El poder había cambiado de manos. El control que ella había ejercido con tanto cuidado, disfrazado de amor, se había evaporado. Estaba sola, frente a las consecuencias de sus propias acciones, y la niña, esta vez, era ella, perdida y sin saber qué hacer. «Quiero la clave de mi teléfono, Laura», dije, y mi voz fue un hilo de acero. «Y quiero que me devuelvas la llave de mi casa». No era una petición, era una orden, el golpe final, el que sellaba la ruptura, el que le decía sin necesidad de más palabras que ya no era bienvenida sin ser invitada, que su acceso incondicional a mi vida, a mi espacio, se había terminado, que a partir de ahora, si quería entrar, tendría que llamar a la puerta, y yo decidiría si abrir o no. «No soy una niña», continué, y sentí cómo cada palabra me devolvía un trozo de la dignidad que me había dejado robar. «Soy tu madre, y esta», dije, abarcando el salón con un gesto lento y solemne, «es mi casa, y en mi casa decido yo. Decido cuántos rosales planto en mi jardín, cuántas veces llamo al médico cuando me duele el alma, y a quién le entrego las llaves de mi vida. Y a ti ya no te las entrego». Se quedó inmóvil, derrotada. El llanto se convirtió en sollozos silenciosos que le sacudían los hombros. Asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Sacó su móvil del bolsillo y con los dedos temblorosos me dictó una serie de números. Los memoricé, grabándolos en mi mente como el código de mi nueva libertad. Luego, con una lentitud exasperante, buscó en su bolso el llavero. El sonido de las llaves tintineando fue el único ruido en la habitación. Desenganchó mi llave, la que le di el día que se casó, para cualquier emergencia, y la dejó sobre la mesita de centro. El sonido metálico del metal contra la madera fue seco, definitivo, como el golpe de un martillo en un juzgado. Era el precio de su traición, la pérdida de la confianza, la pérdida del acceso, la pérdida del control que tanto se había esforzado en conseguir. La justicia, a veces, es solo un pequeño objeto de metal sobre una mesa de madera. Sin decir una palabra más, se agachó y cogió la caja de cartón. Parecía pesar 1 tonelada. La abrazó contra su pecho, como si llevara los restos de un naufragio. Caminó hacia la puerta, con la espalda encorvada bajo el peso de esos recuerdos que ahora eran solo suyos. Cuando abrió la puerta, la luz del rellano la recortó por un instante, convirtiéndola en una silueta anónima. Luego salió y cerró la puerta tras de sí. El clic suave del pestillo fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. El punto y final. Me quedé sola en medio del salón. El silencio volvió, pero era un silencio nuevo. No era pesado ni frío. Era un silencio espacioso, limpio, un lienzo en blanco. Era el silencio de la paz, la calma que sigue a la tormenta. Me sentía vacía, sí,
pero no de una forma dolorosa. Era el vacío de una habitación que por fin ha sido ordenada. Caminé lentamente hacia la ventana del salón, la misma desde la que había visto bailar las motas de polvo el día anterior. La abrí de par en par, girando la manivela con una fuerza que no sabía que tenía. Una ráfaga de aire fresco y limpio entró en la habitación, barriendo los últimos vestigios de la tensión, del dolor, del olor a normalidad fingida. El aire olía a tierra mojada por el riego de la mañana y muy débilmente a la promesa de las rosas de mis 3 nuevos rosales. Llené mis pulmones de ese aire, una y otra vez, hasta que sentí que me limpiaba por dentro. Apoyé las manos en el alféizar y miré hacia mi pequeño patio, hacia mi jardín imperfecto y mío. El sol de la mañana lo bañaba todo con una luz suave y esperanzadora. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentía en soledad. Me sentía libre y dueña al fin de mi propia vida. Ha pasado una semana desde que la puerta se cerró. Quizás te preguntes qué ha pasado después. ¿Cómo es el silencio ahora que ya no espero su llamada ni su llave en la cerradura? Te diré la verdad. Los primeros días, el silencio fue ensordecedor. Un vacío tan grande que amenazaba con devorarme. Me sentaba en el sofá, y cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia, no solo la de Antonio, sino también de la mujer que yo había sido durante 50 años, la madre de Laura. Pero poco a poco, como el sol que se abre paso entre las nubes después de la tormenta, ese silencio empezó a cambiar. Dejó de ser un vacío para convertirse en un espacio para mí, un lienzo en blanco, como te dije al principio. Y he descubierto que aunque mis manos tiemblan un poco, todavía sé cómo sostener un pincel. Esta ya no es una confesión de dolor, amiga mía, es una carta de descubrimiento, la crónica de cómo una mujer de 72 años está aprendiendo a conocerse por primera vez, y quería compartirla contigo, que has tenido la paciencia de escuchar hasta el final. Al principio, el teléfono no paraba de sonar y vibrar. Mensajes de Laura, uno tras otro, una cascada de pánico, de disculpas atropelladas, de reproches velados. «Mamá, por favor, coge el teléfono. No puedes hacerme esto. Lo siento, de verdad, no quería decir eso». Leí cada uno de sus mensajes, no con rabia, sino con una extraña distancia, como si estuviera leyendo el guión de una película que ya no me interesaba. No respondí, no por crueldad, ni por un deseo de venganza. No contesté porque necesitaba ese silencio para poder escuchar mi propia voz, una voz que había estado susurrando durante décadas bajo el ruido de las necesidades de los demás. Cada llamada que ignoraba era un acto de autoafirmación, un pequeño ladrillo que ponía en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva paz. Necesitaba desintoxicarme de su visión de mí, de esa niña frágil e incompetente en la que me había convertido a sus ojos. Necesitaba oxígeno para mi alma, y su pánico me lo estaba robando. El sábado por la mañana hice algo que no hacía en años. Fui sola al mercado de la plaza. Caminé despacio, sintiendo el sol de la mañana en la cara, sin prisas, sin una lista de la compra dictada por las preferencias de otros. Me paré en el puesto de verduras y charlé con la mujer que lo atiende. Una charla sobre el tiempo, sobre lo caros que están los tomates, sobre nada y sobre todo. Compré flores, un ramo de margaritas amarillas, solo porque me apetecía, porque su color me recordaba a la alegría. Cargué con mi propia bolsa, sintiendo su peso en el brazo como una medalla, un recordatorio de que mi cuerpo, con todos sus achaques, todavía era capaz. Fue un acto simple, casi ridículo en su normalidad, pero para mí fue una revolución. Fue mi primera decisión como mujer libre, como la única dueña de mi tiempo y de mis deseos. Y en el camino de vuelta a casa, con el olor de las flores mezclándose con el aire de la ciudad, me di cuenta de que llevaba años sin sonreír así, con una sonrisa que nacía de dentro, sin motivo aparente. Y en ese paseo, entre puestos de fruta y el bullicio de la gente, entendí la lección más importante de mi vida, la que quiero regalarte hoy. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor que se tiene que suplicar,
el que exige que te anules, que te hagas pequeña para que el otro se sienta grande, no es amor, es una jaula con barrotes de oro. Yo pasé mi vida entera vando, creyendo que el sacrificio era la medida del afecto. Entregué mi tiempo, mis sueños, mi energía, mi propia identidad, esperando que a cambio me devolvieran un reflejo de mí misma en el que verme querida y necesaria. Pero al vaciarme por completo, lo único que conseguí fue enseñarles que yo no tenía valor, que mi contenido era prescindible. El verdadero amor, el que nutre, el que te hace crecer, empieza por una misma. Empieza por respetar tus propios deseos, por cuidar de tu propio jardín, por plantar tantos rosales como te dé la gana sin pedir permiso a nadie. Porque solo cuando te amas a ti misma puedes ofrecer un amor que no encadena, sino que libera. No te hablo de religión, ni de dioses con barba blanca sentados en las nubes. Te hablo de algo más profundo, de esa chispa de vida que todos llevamos dentro, de esa dignidad que es nuestro derecho de nacimiento. Durante años, mi casa había sido un altar dedicado a mi familia, y yo era la sacerdotisa invisible que lo mantenía todo en orden. Ahora, esta casa se ha convertido en mi templo, un templo dedicado a Elena. Cada objeto, cada rincón, ahora me habla de mí. El silencio ya no es soledad, es meditación. El sol que entra por la ventana ya no es un simple fenómeno físico. Es una bendición que me recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Cuidar de mis plantas, preparar una taza de té y bebérmela despacio, leer un libro sin interrupciones, son mis nuevos rituales sagrados. He aprendido a encontrar lo espiritual en lo cotidiano, a honrar mi propia existencia en los pequeños gestos. Y esa es una paz que ningún control externo, ninguna cuenta bancaria compartida puede darte jamás. Es la paz de saberte soberana de tu propio reino, por muy pequeño que sea. Hace 2 días, Laura deslizó una carta por debajo de mi puerta. Una carta escrita a mano, con su caligrafía redonda y perfecta. La recogí con el corazón en un puño, preparada para otra oleada de justificaciones. Pero no, eran solo 3 frases. Mamá, tenías razón. Llevo toda la vida mirándote, pero nunca te he visto de verdad. Lo siento. No había excusas, no había reproches, solo el reconocimiento de una ceguera que había durado demasiado. Lloré al leerla, pero esta vez fueron lágrimas distintas. Unas lágrimas que limpiaban, que abrían la puerta a una posibilidad remota. No sé si podremos reconstruir lo que se rompió, quizás no, pero su carta fue el primer ladrillo de un puente que, si se construye, tendrá que basarse en cimientos nuevos, el respeto mutuo, la honestidad brutal y el reconocimiento de que yo soy una persona completa, no solo la madre que le tocó en suerte. Cogí una hoja de papel y le respondí con 2 palabras: necesito tiempo. Y por primera vez sentí que mi tiempo me pertenecía por completo. Y te cuento todo esto, a ti que me estás escuchando desde el otro lado de esta pantalla, porque sé que mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres, y también de hombres, que se sienten invisibles en sus propias vidas. Personas que han dado tanto que se han olvidado de sí mismas, que han permitido que otros dibujen los límites de su mundo. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has pensado que tus pequeñas alegrías son tonterías, que tus dolores son una molestia o que tus necesidades son secundarias, quiero decirte algo. No lo son. Tu voz importa. Tus sueños, por pequeños que sean, merecen ver la luz. Tu dignidad no es negociable. No permitas que nadie, ni siquiera las personas que más quieres, te convierta en un personaje secundario en la película de tu propia vida. Eres la protagonista. Y nunca, nunca es tarde para reclamar ese papel, para reescribir el guión y darte el final que mereces. Un final de paz, de libertad y de respeto por ti misma. Mi historia ha nacido en un pequeño piso de una ciudad de España, pero no sé hasta dónde ha podido volar para encontrarte. Ahora me cuenta, ¿de qué ciudad o país me estás asistiendo? Quiero saber dónde ha llegado esta confesión, este trocito de mi alma que he querido compartir contigo. Quiero sentir que no estamos tan lejos, que el dolor y la esperanza nos conectan por encima de cualquier frontera. Y si has sentido que esta historia ha hablado directamente contigo, si ha tocado una fibra de tu corazón que llevaba tiempo dormida, compártela con alguien que necesite oírla hoy. A veces no podemos salvar a nadie, pero podemos tender un puente, pasar una luz de mano en la oscuridad.
Puedes ser el puente de este mensaje para otra vida que, como la mía, solo necesita un pequeño empujón para recordar que todavía puede florecer, incluso en el más crudo de los inviernos. He aprendido a mis años que la verdadera riqueza no está en las cuentas del banco que otros quieren controlar, ni en las propiedades que acumulamos. La verdadera riqueza es intangible. Está en la paz de conciencia, en la lealtad a una misma, en el amor que se da y se recibe sin condiciones ni chantajes. Es la riqueza de saber quién eres y de no tener miedo a mostrarlo. Es poder mirar tus manos, arrugadas y manchadas por la vida, y ver en ellas la fuerza que ha construido un mundo y la ternura que ha sanado heridas. Es el tesoro de una dignidad intacta. El amor que mi hija sentía por mí se había convertido en una especie de posesión, una carga económica y emocional. Pero el amor verdadero, el que nos hace humanos, no resta, no controla, no ahoga. El amor verdadero suma, libera y da alas. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Mi segunda oportunidad ha llegado a los 72 años, cuando muchos creen que la vida ya solo es un epílogo. Se equivocan. La vida siempre puede ser un prólogo, el comienzo de un nuevo capítulo que aún no ha sido escrito. No sé qué me depara el futuro. Quizás aprenda a usar el ordenador para algo más que ver recetas, quizás me apunte a ese club de lectura del barrio, o quizás simplemente me dedique a cuidar de mis rosales y a disfrutar del sol en mi patio. No importa. Lo que importa es que la decisión, por primera vez en mucho tiempo, será solo mía. Gracias por acompañarme en este viaje, desde el dolor más oscuro hasta esta calma luminosa. Espero que mi historia te sirva de faro si alguna vez te sientes perdida. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque la vida, amiga mía, está llena de ellas si tenemos el coraje de buscarlas. Estoy sola, pero ya no siento soledad, siento paz.